Y pues vamos a empezar entonces con la ruptura prematura de membranas. De acuerdo a lo que se fue solicitado, se hará en un prototipo de caso clínico. Ahí estamos. Ahí alcanzan a leer perfecto, ¿no? Entonces le voy a dar lectura porque como no los escucho, no tiene caso que lean en voz alta. Entonces, pues en este caso es una paciente de 24 años con 3 embarazos, un parto hace 2 años, y lo refiere como eutóxico, un aborto, una interrupción legal del embarazo hace 5 años que ameritó aspiración manual endouterina, no refiere comorbilidades, control prenatal en 3 ocasiones, iniciadas en segundo trimestre, el ultrasonido de segundo nivel de primer trimestre, con el que establece si el bebé puede tener riesgo de trisomía 21, 18, 13 o de enfermedad placentaria, restricción de crecimiento, parto pretérmino o preeclampsia. Salió intermedio y entonces le sugirió un tratamiento profiláctico. Esto es con aspirina 150 miligramos diarios. La paciente refiere consumo intermitente de ácido fólico, 400 microgramos al día. Su tamizaje para diabetes gestacional fue negativo. Sus pruebas serológicas salieron bien y refiere que le indicaron tratamiento con hierro, con fumarato ferroso, porque detectaron una hemoglobina de 10.5 gramos desde hace un mes. Lo usa discontinuamente y refiere una fecha de última regla confiable del 8 de octubre. Una consulta porque percibió salida de líquido abundante transvaginal, más o menos 6 horas antes de acudir al hospital. Negó contracciones y negó datos de vasoespasmo, cefalea, fotopsias, tinnitus, disnea, palpitaciones o distermas. Siente que se mueve menos su bebé, no refirió ningún síntoma urinario ni sangrado vaginal. Los signos vitales de ingreso son pues una TA de 120/80, una frecuencia cardíaca de 32 latidos, 16 respiraciones por minuto, temperatura de 36,3, oxigenación digital capilar de 96%, un peso de 80 kilos y una talla de 1,62 centímetros. A la exploración del fondo uterino de 23 centímetros y por las maniobras de Leopoldo encontraron cefálico con el dorso a la izquierda en situación longitudinal y una frecuencia cardíaca fetal de 155. Entonces, ya la pasada que desde que empiezan a leer el caso clínico, pues ya en tu mente tienes que empezar a, pues a pensar de qué tema te van a preguntar. Y pues prácticamente aquí este es pues de los más taquilleros. Es poco frecuente que te pongan algo muy rebuscado en el sentido de pensar en una ruptura prematura de membranas, ¿no? Por la salida de líquido abundante transvaginal, que es más fácil que la paciente diga que sintió líquido y que finalmente sí sea, ¿no? Sobre todo a que alguien llegue realmente sin síntomas de líquido transvaginal y que sea una ruptura de membranas de mucho tiempo. Sí se ve en la práctica, pero lo más frecuente es que te digan que salió líquido y lo más seguro es que se haya tenido ruptura. La información que está aquí, alguien siente que falta información, si estás pensando en ruptura de membranas por la salida de líquido. Déjenme ver el chat. Ok, semanas de gestación, pues esas, con la información que te dan, si no viene tácito, siento que puedes más o menos calcular, ¿no? Ahí, sin usar ninguna aplicación, pues el tip es calcular la fecha probable de parto y le vas restando días con el calendario. Entonces su fecha probable de parto sería 15 de julio del 23 y entonces son los 15 días de julio, los 30 días de junio, son 45, 55 entre 7 son 8 semanas más o menos. Entonces, en teoría tendría que estar alrededor de las 32, ¿no?
que es un tip que puedes usar para calcular las semanas. No tiene mayor ciencia que saber cuántos días faltan para las 40 semanas y dividirlo entre 7 y tendrás las semanas que faltan para las 40 o que de esa fecha sumes cuántos días han pasado de embarazo. Entonces, más o menos serían 32 semanas. Si lo hacemos con alguna aplicación de 8, 32 semanas con un día. Algo más de información que creen que no te dicen ahí, que a lo mejor te gustaría saber, o algo que te llame la atención de lo que está aquí. Ok, igual si va saliendo información, lo pueden escribir en el chat para irlo leyendo. Si alcanzan a leer ahí la diapositiva, ¿verdad? Aunque esté compartida la pantalla, o sea, dividida la pantalla más bien. Ok, entonces la primer interrogante del caso es que una vez que revisas a la paciente, porque de hecho en la diapositiva anterior, pues nada más es lo que ella te refiere y la exploración pues muy por encimita. Y aquí lo importante dentro de lo que hay que hacer o lo que hay que seguir, ok, esa fue respuesta de consenso o solo es la respuesta de Ismael Navarro. Ok, ¿por qué no ultrasonido obstétrico? Si la paciente refiere que salió abundante líquido, ¿por qué no sería importante conocer la cantidad de líquido que queda? ¿Es correcto? O sea, sí hay que confirmar. Y el ultrasonido, si te sale líquido bien, no de la ruptura, porque al momento de si hay ruptura de membranas, la cabeza del bebé o el polo pélvico pueden hacer un efecto de válvula y puede que, y si el bebé sigue orinando, entonces si sigue haciendo pipí, sigue generando líquido amniótico, y aunque la paciente diga que salieron 3 litros de líquido, que no se puede, ¿no? Pero mucho líquido, si haces el ultrasonido y sale bien, no te descarta la ruptura. Si sale bajo, tampoco la confirma, porque finalmente pues, puede haber enfermedad placentaria de uno de años y no por ruptura. Entonces, aunque tenga el antecedente, el ultrasonido no tiene suficiente fuerza. Y la parte clínica de Valsalva y Ternier, ¿por qué no creen que sea esa? Como para asegurarse, ¿no? Obviamente, justo el diagnóstico, pues, confirmar que estás pensando en ruptura de membranas. ¿Por qué la Valsalva y el Ternier no son específicos?
Ok. O sea, finalmente el Valsalva, que es el apellido de o creo si era italiano, que describió que pues si pujas hay un efecto, o sea, hay un cambio, hay un aumento de presión y por eso sí se puede usar como hernia, pero también es un signo en ginecología, ¿no? Valsalva es nada más decirle a la paciente que puje y si sale líquido es positivo y el Ternier es hacer un tacto, empujar la cabecita del bebé y si sale líquido, o sea, como que abres la válvula, finalmente pues confirmaría que hay salida de líquido. Aquí el por qué no es porque son datos clínicos que uno finalmente antes de tocar a la paciente tienes que hacer la cristalografía y o la prueba de nitrocina, porque el hacer un tacto previo modifica las condiciones intravaginales y puede hacer, y sobre todo si lo hacen con gel, que eso es incorrecto, cambia el pH vaginal, cambia las condiciones y entonces puede salir un falso negativo de los estudios que estás haciendo. Entonces, antes de hacer tacto, antes de saber si tiene Valsalva y Ternier, pues hay que confirmarlo. Específicamente por eso, pues la historia clínica le salió líquido, sí, no, y entonces antes de cualquier cosa, poner un espejo, tomar una muestra con un hisopo y poner una laminilla, ya haces la cristalografía o la nitracina. Y la flama, ¿por qué no? También es una prueba diagnóstica. ¿Alguien sabe, o sea, han escuchado antes de la prueba de la flama o es la primera vez esta? Ok, cuando dices específica, ¿te refieres a que si sale positiva la prueba es muy probable que tenga la enfermedad o que si sale negativa la prueba es más probable que no tenga la enfermedad? O sea, la prueba de la flama es que igual agarras, eh, hay quien dice que agarras con jeringa o igual lo puedes agarrar con hisopo y lo pones en una laminilla y por debajo pasas una llama, ¿no? Justo una flama de fuego. Y si es agua nada más o si es moco cervical, eh, no vas a tener una reacción tan blanquecina como si fuese líquido amniótico. O sea, si pones agua, pues no pasa nada, ¿no? Si es pipí, pues realmente es más electrolitos que otra cosa, no cambia. Pero como tienes contenido proteínación y líquido amniótico, cambia, es como si cocieras un huevo, ¿no? De lo que es transparente se hace blanco. Aquí el tema es que si sale positivo, pues sí orienta mucho el diagnóstico, un 80% de sensibilidad, pero la especificidad es muy baja, o sea, si no se pinta de blanco, no la estás descartando. Entonces, con una alta especificidad y sensibilidad, el conjunto de historia clínica, cristalografía y nitrocina, como dijeron desde el principio, entonces sí es la respuesta correcta. De hecho, estuvo bien prácticamente en este tipo de exámenes. De lo que generalmente es, porque entre más estás dándole vueltas, pues puedes empezar a decir, bueno, y que si eran, y entonces pierdes el foco de lo que te están preguntando, porque prácticamente el protocolo de elegir, pues es cuál, de acuerdo a lo que es correcto hacer y en qué momento, está bien la historia clínica, la cristalografía y la nitracina. De esta no hay preguntas. Es nada más como cultura general o si llegan a presentar, porque en algunos exámenes sí han llegado a aparecer imágenes eh, digitales del caso. Esta es una imagen de una cristalografía positiva. Literal, es una vez que ves una, no se te olvida ninguna, porque es muy característico esa imagen como del hecho,
que tiene la cristalografía por la agregación de los cristales que se contienen dentro del líquido amniótico de los electrolitos, ¿no? Su concentración de sodio y cloro. Entonces, si ponen una foto y nada más te dicen diagnóstico, pues ya, ruptura de membranas, ¿no? Prueba de cristalografía positiva. Y luego, pues hiciste tu historia clínica, tu cristalografía y tu prueba de nitracina, y de todos modos, pues sí está bien ver qué tanto líquido le queda al bebé, ¿no? O si hay alguna condición que no estás viendo con un estudio de ultrasonografía. Y aquí reportaron que pues, el bebé está vivo, 156 latidos por minuto, calcularon un índice de líquido amniótico de 8 centímetros, el peso fetal estimado fue de 200 por fetometría, confirmaron que está cefálico con el dorso la izquierda, la placenta de inserción anterior, la cristalografía mostró el signo del helecho, que se las presenté hace rato, no tenían tira reactiva para el pH vaginal, como puede llegar a suceder, y entonces, ¿cuál es la conducta médica a seguir? O sea, la primera es todos de acuerdo que se confirme el diagnóstico, ¿no? Con esto, con este hallazgo, aunque el índice de líquido amniótico está normal, ya la cristalografía positiva hace el diagnóstico. A veces no te dice tácitamente en la pregunta, se confirma ruptura de membranas, nada más te ponen lo que a ti te tendría que hacer pensar que se confirmó el diagnóstico. Y con ello, porque por ejemplo, no se contó con tira de reactiva para pH, que es la de prueba de nitracina, pues da igual si no la tienes, si la cristalografía está positiva. ¿Ok? ¿Por qué no amniocentesis? Mm, bueno, tal vez si te refieres a amniocentesis para diagnóstico prenatal de cromosomopatías, sí, pues sí, está muy fuera de esa temporalidad, pero, y perdón la falta de ortografía, es amnio con centesis, con C de casa. La amniocentesis es una estrategia de complemento diagnóstico. Mm, cuando confirmas por cristalografía, y aunque sí puedes sellar, finalmente es difícil que pase en estas semanas de embarazo. A lo mejor si sospechabas de una ruptura temprana o una ruptura alta que le llaman, eh, saldría la cristalografía negativa, ¿no? De que salió líquido y luego sale positiva. Sí hay casos muy raros donde la cristal sale positiva y realizas el protocolo diagnóstico terapéutico, ves que el líquido va bien, que no disminuye, entonces a alguien se le ocurre pues, hay que hacer otra cristalografía y ya sale negativa, que finalmente aquí, por el tiempo, la cristalografía también pierde capacidad diagnóstica, puede salir positiva y tener esa alta especificidad y sensibilidad entre 24 y va perdiendo 48 y ya después de eso ya no tiene sensibilidad ni especificidades altas porque ya si hay ruptura y aunque haya sellado, las condiciones cambian y ya no hay tanta agregación de los cristales. Entonces, realmente, cuando hay que dicen que hubo ruptura y no hubo ruptura, o una de dos, o el diagnóstico no estuvo bien hecho, eh, o es un caso excepcional donde hay una ruptura alta, pero como el riesgo de que algo malo le pase al bebé es alto, pues más bien tomas como que el diagnóstico es positivo, salida de líquido y cristalografía positiva, hay que actuar de acuerdo al protocolo que vamos a ver justo. Eh, la amniocentesis lo vamos a ver para que se llegue a utilizar, pero sí, exactamente como bien dicen, aquí lo importante documentando, e incluso puede ser a la par, ¿no? Llega la paciente con salida de líquido, tomas la muestra para cristalografía y como la tienes que dejar secar entre 7 y 10 minutos de acuerdo al protocolo del laboratorio, en ese tiempo puedes empezar
a confirmar el bienestar fetal con el registro cardiotocográfico, o si bien nada más escuchaste la frecuencia, tomas la cristalografía, haces el ultrasonido y luego documentas, pues sí necesitas saber que bebé está bien, ¿no? Que eso es lo más importante. Interrupción abdominal del embarazo, no, porque pues no hay una indicación de cesárea, bebé está bien. De hecho, si no hubiera bienestar fetal, entonces, bueno, ya pensarías en cómo interrumpir, ¿no? Si fisiológico o cesárea. Prematuridad extrema, no. ¿Alguien sabe a partir de qué semana se considera una ruptura previable de membranas? Ujú, es un área gris todavía, depende del país en el que estés, ¿no? En Japón han sacado bebés de 22 semanas de 500 gramos adelante, pero sí, pues en México la mortalidad es alta a menos de la semana 27. Estrictamente esa tendría que ser. No se reporta así. Justo dicen que menos de 24 semanas se considera como previable. Entonces esta no es, ¿no? 32 semanas. Esta realmente se consideraría incluso hasta cercana al término, ¿no? Las 32, cercana al término, y el término. De la semana 37 es una altura prematura, pero aquí es importante aclarar que la parte o el término prematura no tiene que ver con la edad gestacional, pero sí tiene que ver con el inicio del trabajo de parto. Porque si se rompen las membranas cuando hay contracciones, se rompieron por las contracciones. Si se rompen las membranas contra el proceso inflamatorio, sea por infección, baja de oxígeno, o propiamente sí puede ser contracciones, pero prematuras, ¿no? O sea, un trabajo de parto preterno y que con entonces el término prematuro de de las membranas es por las semanas de gestación que se. Listo. Creo que desconectó, pero creo que ya está en línea otra vez, ¿verdad? Ok. Ok, te decía, bueno, lo de la clasificación de acuerdo a la temporalidad de la ruptura de membranas, que es con referencia al trabajo de parto o contracciones uterinas, si no, o sea, si tienes una ruptura prematura de membranas, todavía tienes que poner para clasificarla en si es lejana, cercana o previable o de término. Entonces aquí, pues la prematuridad no es un embarazo prematuro extremo y la amniocentesis no, porque necesitas primero ver que el bebé esté bien, ¿no? Y luego la paciente, por su diagnóstico de ingreso, otra vez no dicen, te confirman el diagnóstico para que no lo uses como de pista para las respuestas anteriores, tiene mayor riesgo para infección intraamniótica en el inciso A, distrés respiratorio en el inciso B, preeclampsia en el C y parálisis cerebral neonatal.
Ok. ¿Por qué no distrés respiratorio si tiene 32 semanas? ¿O por qué no parálisis cerebral, que también, pues, pretérmino? A ver, Regina González, ¿cómo estás? Espero todo bien. ¿Por qué no pondrías distrés respiratorio? Ok. Aquí, por ejemplo, te están hablando de que tiene riesgo por el diagnóstico que tiene. O sea, simplemente por decirte que es un embarazo adolescente, por ejemplo, esa paciente tiene mayor riesgo de malformaciones fetales asociadas eh, con sistema nervioso central, ¿no? Que hagan anencefalia, que hagan alguna probóscide, que es un tumor que sale de la cabeza hacia enfrente. Ese es el factor de riesgo que tienen, no porque su bebé lo tenga. Entonces aquí justo el riesgo, aunque está bien, la respuesta sí es que tiene mayor riesgo para infección intraamniótica, porque precisamente en la ruptura prematura de membranas, más cuando está más lejos del término, o sea, tiene riesgo si es cercana a término, tiene más riesgo si es lejana al término y es todavía mucho más riesgo de infección si es prematuridad extrema. Eh, el tema con la ruptura es justamente ese, ¿no? Independientemente de todo lo demás. Entonces, justo aquí la clave es que tiene mayor riesgo ¿no? No nada más tiene riesgo de, y pues sí puede ser varias, ¿no? Y pues el riesgo de que bebé tenga algún tema, aunque sí se pone a prueba la placenta con el trabajo de parto, pues no tener contracciones uterinas y sí tener algún problema en cuanto a hipoxia fetal. De ahí que por eso en las preguntas previas, aunque no tenga contracciones y tenga ruptura, tienes que documentar bienestar fetal, ¿no? No tenga contracciones, necesitas confirmarlo. Eh, y exacto, la parte de no está afectado el feto, justamente es, si no está afectado ahorita, por lo que hemos visto, el registro está bien y el ultrasonido, pero para lo que tuviera riesgo, en primera instancia, pues es infección, ¿no? Tanto para la mamá como para el bebé. Y aunque sí pudiera tener distrés respiratorio por las semanas, ¿no? Porque finalmente todavía no se considera que es madurez pulmonar fetal, ni neurológica, ni intestinal. Para lo que más tiene riesgo es por infección y es lo que más debe de preocuparnos. Preeclampsia, pues no hay asociación de ruptura de membranas y preeclampsia, eso sí, no tiene sentido. Y parálisis cerebral neonatal, ¿por qué no? Aquí me adelantaré un poco, pero realmente las semanas de gestación, a partir de las cuales el riesgo de que tengas una alteración eh, neurológica es menos de 32. Entonces, estrictamente por corte de semanas, estaríamos fuera de ese riesgo, ¿no? De más riesgo para esto. ¿Qué otros riesgos existen con ruptura de membranas aparte de una infección intramniótica? Pues en el mismo tenor de la infección, endometritis posparto, ¿no? Que la paciente tenga su bebé y que de todos modos después, durante el puerperio, eh, presente datos de endometritis posparto, que no es otra cosa que un agente infeccioso que pudo haber sido el que causó la ruptura y que se quede en la decidua o en la decidua compacta.
Y accidente de cordón, ¿no? Que ahí, aunque no haya contracciones, como ya no hay líquido porque todo se sale, es más fácil que el cordón se apachurre porque el bebé se mueve. Máxime si hay contracciones, pues claro está. Desprendimiento de placenta, porque justo al estar este proceso inflamatorio que origina la ruptura, puede generar contracciones uterinas y eso terminará en un desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, todos estos son factores de riesgo que hay que tener en mente cuando estás hablando de ruptura prematura de membranas, porque probablemente haya preguntas que se relacionen con estos riesgos que se tienen tanto la mamá como el bebé por el diagnóstico de ruptura prematura de membranas. Aquí. Ajá. Y bueno, documentas el bienestar fetal por el registro cardiotocográfico de INSS, que fue el que hiciste en la pregunta, en dos preguntas anteriores. Y ya que documentaste el bienestar fetal, que tienes en mente qué puede salir mal con esa paciente y con ese bebé por el diagnóstico, ¿cuál sería la respuesta correcta? Amniocentesis otra vez con ese, una disculpa grande. Inducción de trabajo de parto, esquema de madurez total completamente en la zona, antibiótico empírico de amplio espectro. Ok, quise generar un poco más de polémica. Entonces vámonos por lo más fácil, que sería ¿por qué no inducir trabajo de parto? Si ya se rompieron las membranas, ya confirmaste que está rota la fuente, o sea, que están rotas las membranas, ya confirmaste que sí hay solución de continuidad, confirmamos que está bien bebé y que tiene buen líquido, entonces es poco probable que haya accidente de cordón. ¿Por qué no sacarlo ya? O alguien que sí diga, no, sí, sí hay que sacarlo. Jesús, ¿qué opinas, Jesús? ¿Por qué no decir el parto? Como no hay contracciones o modificaciones del cervix, por eso justamente cuando no hay contracciones o modificaciones, ahí se induce el parto, ¿no? De ahí inducir trabajo de parto, porque no hay trabajo de parto. Entonces digamos que ahí el término está bien, pero ¿por qué no sacar al bebé si ya se rompieron las membranas? De Ah, hecho, aquí justo es, a ver, sí, Jesús, sí, ¿eres lo que tú? pasa es que acabo de entrar porque se me fue el internet y no vi el caso clínico desde el inicio. Acabo de integrarme y no sé cuántas semanas tenía, no estoy muy bien informado. ¿Cuántas semanas tenía? Ok, entonces mira, es 32 semanas con un día, por fecha última regla confiable. Se confirmó ruptura de membranas cercana de término por una cristalografía positiva y bienestar fetal por este registro cardiotocográfico. Bueno, por las semanas, Hay quien sugiere que... Ajá. mejor esquema de madurez fetal con betametasona, ¿no? Para,
que haya completa madurez pulmonar. Ok. ¿Y por qué crees que no inducir el parto? Que es un poco ahí la polémica, que es la que no es de esas cuatro la más simple, pero ¿por qué estás seguro, por qué estaríamos seguros que no hay que sacar a ese bebé todavía? Si eliges la C, justo ahí está un poquito la respuesta, ¿no? Exacto, porque menos de 34 semanas, 32 semanas todavía no es maduro, entonces, aunque en teoría rotas las membranas, el que le tendría que dar el bebé sería hacer, pues no hay que inducirlo de este momento. Antibiótico de amplio espectro, no, porque uno todavía no hacemos nada al respecto en sentido de estudiar específicamente esa parte, sesgaríamos si queremos tomar estudios. Y realmente antes de todo lo demás, después de confirmar que bebé está bien por el registro cardiotocográfico normal, es que hay que descartar que haya infección intraamniótica, antes incluso de ponerle esquema, de acuerdo al algoritmo de la guía de práctica clínica, porque hay quien dice, pues le pones el esquema y le tomas la amniocentesis y si hay infección intraamniótica, pues entonces lo sacas y ya no pasa nada, pero si no hay, ya empezaste a madurar, porque finalmente la betametasona tarda 48 horas en hacer latencia, en estimular al RNA de los neumocitos para generar más surfactante y entonces mejorar el pronóstico de bebé, así como lo haría a nivel intestinal y a nivel cerebral, porque el esquema, por eso no dice madurez pulmonar con betametasona, porque sabemos que no solo madura los pulmones, sino también madura la parte neurológica y también madura la parte intestinal. Entonces, aunque sí está bien la betametasona como madurador, de acuerdo al algoritmo de la guía, antes que cualquier otra condición toda vez que se firmó bienestar fetal, es que hay infección. De hecho, ahí te sugieren tomar trilla, eh, una serie de estudios, amniocentesis, que si bien el cultivo es el estándar de oro, no vas a esperar el cultivo específicamente, o lo puedes pedir, pero no vas a tener resultados inmediatamente. Pero en la amniocentesis sí puedes tener otros parámetros que de manera rápida te puedan sugerir si hay o no. Y si no hay, entonces, bueno, ya con toda tranquilidad puedes optar por el manejo conservador activo, que se le llama, a esta serie de conductas y de estrategias para mejorar el diagnóstico del bebé. Y entonces, justamente lo que estábamos platicando, ¿no? Se decide que, pues, si bebé está, eh, si tomas la amniocentesis, entonces ahora sí lo que seguiría, o más bien decides hacer el manejo conservador porque tienes las siguientes opciones. Por ejemplo, en el inciso A te dicen una interleucina 6 más de 7,9 nanogramos por decilitro, más de 30 leucocitos por mililitro, glucosa menor a 10 miligramos por decilitro y tinción de gram positiva. Eso te diría que hay que hacer manejo conservador o signos maternos vitales normales, frecuencia fetal bien, eh, glucosituria en biometría hemática de 9320, leucocitosis, perdón, ahí, en la biometría hemática. Que si usas antibiótico empírico y amplio espectro, puedes dar el manejo conservador. Si la paciente tuviera actividad uterina regular sin desaceleraciones, es la causa en la que tú elijas dar el esquema de madurez fetal. O si el paciente con el bebé tiene un índice de menor a 8. O sea, ¿cuál de estas es el soporte de por qué sí empezar a darle esteroide?
¿ok? Alguien que piense que lo esperaba encontrar en la amniocentesis, que justamente está un poco ligada a la pregunta anterior. No te esperas a aislar un microorganismo, pero si tienes alta la interleucina 6, tienes leucocitosis, tienes eh, pues, eh, sería un poco de glucosa baja en el líquido amniótico y bacterias positivas, esos son los marcadores específicos de que hay infección intraamniótica de entrada. Entonces, si tú le empezaras un adulador fetal, que es un esteroide y que puede inmunodeprimir, y ya está instaurada un proceso de sepsis neonatal o de infección intraamniótica, el efecto de los maduradores pulmonares se pierde, o el surfactante que se está generando a nivel pulmonar se va a empezar a consumir porque hay un proceso inflamatorio. Entonces, digamos, si no sirve mucho el madurador si ya tienes una infección intraamniótica. Antibiótico empírico, pues no es realmente, ya estoy usando antibiótico por eso, entonces sí le puedo dar, porque de hecho es al revés, ¿no? Todo está bien y entonces hay que empezarle un antibiótico que no hay que usar de amplio espectro. Si hay contracciones, este es otro dato importante, si hay actividad uterina regular, o sea, ya estás en un trabajo de parto, aunque puedes sobrevivir, pero finalmente es un dato de que hay que terminar esa gestación. Entonces, pues dejas que el trabajo de parto continúe y por las semanas no está contraindicado un parto. Y ahí lo que sí sería, pues sería el trabajo de parto con antibiótico eh, empírico, no de amplio espectro, pero dirigido hacia el patógeno más frecuente que causa membranas, que causa la mayor índice de sepsis que naciera por parto. Y entonces, pues la B es la correcta, ¿no? Que todo está bien, no hay criterios, los famosos criterios de Gibbs, que antiguos en el tiempo, siguen siendo los marcadores clínicos de más certeza. Si mamá no tiene taquicardia, no hay taquicardia materna, no hay taquicardia fetal, y bueno, no hay 320 leucocitos por metro, no es leucocitosis, entonces realmente está todo normal. Si tampoco hay fiebre, no hay secreción vaginal maloliente o purulenta, no hay hipersensibilidad uterina. Entonces, clínicamente no hay un dato de infección intraamniótica o de codiamnionitis, y entonces puedes manejo conservador, ¿no? El esteroide. O sea, aquí, sobre todo, la clave es, pues, que para poder dar un manejo conservador, que sería darle esteroide y esperar, porque les digo, son 2 días, darle 2 días de observar a este bebé, tienes que estar seguro que no hay una condición que lo ponga en riesgo. Una, hipoxia, que ya lo confirmaste que no por el registro cardiotocográfico. Y dos, pues clínicamente no hay criterios. O si la síntesis sale normal, ¿no? Que te reporte que la interleucina 6 es menos de 7.9, que no hay leucocitosis en el líquido amniótico, que no hay que glucosa es normal en el líquido amniótico y la tinción de Gram salió negativa. Sería un dato para que también hicieras el manejo conservador. Y luego, bueno, estableciendo que sí puedo hacer manejo conservador, entonces ahora sí, ¿qué le vas a indicar a esta paciente? Entonces tenemos gentamicina 80 miligramos intravenoso, con ifeipino 10 miligramos oral como autoinhibidor, hidrocortisona 100 intravenoso cada 8 horas por 6 dosis, o sea, 2 días, 6 dosis cada 8 horas, 2 días, como modulador pulmonar, ampicilina 2 gramos intravenosos con eritro 250 cada 6, betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, 2 dosis, o sea, 2 días. Amoxicillin ácido clavulánico, 1 gramo y 200, intravenoso cada 12, más clinda, una dosis única de 900, y dexametasona 8 miligramos IV cada 8, o amicacina 500 miligramos IV, una vez al día, 3 días, con dex miligramos intramuscular cada hora, o sea, 4 dosis, 2 días, con madurador fetal.
Ok, entonces Ismael dice que la A. ¿Alguien más piensa diferente? Jesús. En eso estoy, creo que sí tiene razón Ismael. ¿Qué crees que sí tiene? Ok, es una forma, ¿no? Cuando ves, es un tip de cuando ves, pues, tres sustancias activas distintas y pues hasta marea ver nombres, dosis, tiempo de dosificación, pues justo hay que irte un poco de eliminación sencilla, ¿no? Entonces, justamente, pues, ¿cuáles dan dexa y beta? Bueno, ya te quitaste eh, una, ¿no? La que a lo mejor te pudiera hacer dudar, y no tanto por la gente, porque los aminoglucósidos pudieran dar ototoxicidad, entonces no son los de elección, no son los de primera línea, entonces tendrías como para quitar otras dos, ¿no? Entonces, Jesús, ahora que Ismael cambió de opinión, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sí es? No lo sé, no lo sé, no me quiero comprometer. Bueno, sí, tiene razón, la gentamicina sí es muy claro, genera ototoxicidad. No sé, doctor. Qué otro aminoglucósido ves en la lista? La micacina también es aminoglucósido, ¿no? Entonces, pues de entrada no son la primera línea, entonces ya ahí ya la A por la hidrocortisona, que esa no pasa a la placenta, y la gentamicina, que no es el de primera línea, la tachas. Y luego la mica, que es otro aminoglucósido, pues también tratas de exacto, la mica no usarla. Entonces te quedan dos betalactámicos. Eh, aquí, digo, es a lo mejor un poco de... A ver, pues sí, sí, pues está chiquito. Ah, no. Sí, si quieres. Bueno. Perdón. Entonces decía que de los betalactámicos hay uno que puedes descartar, digamos como conocimiento general de esquemas de madurez fetal, y también puedes descartar por indicación en el embarazo. A lo mejor eso está más difícil. Entonces, por ejemplo, el esquema de madurez fetal, de acuerdo a las guías, pues es betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, dos dosis, o dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas, dos dosis. Entonces, como la que dice dexa, 6 miligramos cada 12, que esa es la dosis de dexametasona, pero está con un aminoglucósido que no es primera opción, entonces, pues la que tiene la dexametasona 8 cada 8, que eso no es la dosis establecida para madurez fetal, entonces esa se descarta. Y la otra es que el ácido clavulánico no se debe dar en embarazo porque hay algunas publicaciones que lo asocian con enterocolitis necrotizante. Entonces, pues le estás dando antibiótico para prevenir infección, pero pues por otro lado le estás aumentando el riesgo de enterocolitis, que es otra de las complicaciones de los pretérminos. Entonces, esa no, esto es la correcta y es AMPI e itro. La eritromicina no es un aminoglucósido, es un macrólido. Y la betametasona, entonces ahí tienes la dosis correcta del madurador fetal y la dosis correcta de antibiótico y su elección, de elección terapéutica. ¿Okay? Esta pues sí es un poquito más de, a lo mejor de repasar como los esquemas, los más usados. La guía de práctica clínica viene tal cual así, AMPI 2 gramos IV con eritro, 250 IV, como tratamiento antibiótico. Sí puedes usar clindamicina en lugar
de la AMPI si es que la paciente es alérgica, pero con las dosis correctas de modulación fetal. Y luego entonces tenemos que, pues ya le das el esquema correcto de madurez fetal, que son los 2 días, y les decía que una vez que se diagnostica la ruptura, casos excepcionales, pero pues los exámenes no están dirigidos a los casos excepcionales, sino más bien a lo más frecuente. Eh, pues una vez que se cumple el esquema de madurez fetal y estás dando el tratamiento antibiótico, ¿cuál sería tu objetivo para decir, bueno, hasta aquí llegamos? Entonces tienes la opción A, que es semana 34, de acuerdo a las condiciones obstétricas, favoreciendo pues un nacimiento fisiológico. Eh, Después de la primera dosis de esteroide y de antibiótico, prefiriendo la vía abdominal para evitar que el tiempo de ruptura se alargue, porque pues, inducir un trabajo de parto pues, va a llevar tiempo. Interrumpir a las 37 semanas, o sea, esperar que con el tratamiento la paciente llegue a término y entonces ya no tendría riesgos asociados al parto de término. Y aquí establecen que si programas la cesárea, pues obviamente por el tiempo que pasó, más lo que tardaría en nacer, pues escoge cesárea como la vía de interrupción. O la resolución se indicaría si la prueba sin estrés que estás haciendo cada día o cada 2 días de acuerdo al protocolo del hospital te dice que está todo bien. Entonces, ok, porque si pones hasta donde aguante el bebé, pues bueno, ahí digamos que queda un poco abierto, pero si estableces una temporalidad como la semana 34, ¿por qué no esperar a que sea de término? ¿No? Le das antibiótico para siempre hasta que cumpla las 37 semanas. Mm. Decíamos que lo que más complica los bebés de ruptura de membranas no es tanto lo pretérmino, ¿no? Que obviamente tiene su peso, pero aquí lo más importante, decíamos al inicio, pues es infeccioso. Entonces, pues lo que se ha visto es que si, de hecho, hay quien más de 48 horas de la ruptura, que se cumple el esquema de madurez fetal, eh, y alcanzando las 34 semanas, ese es el punto de corte, ¿no? A partir de ahí dices, bueno, ya de aquí en adelante no hay mejor, o sea, no les va mejor a los recién nacidos si aguantaron a las 35 o a las 36, porque ya hubo ruptura de membranas. Entonces, finalmente, uno, pues estás pensando que hubo un patógeno que condicionó la ruptura de membranas, porque aunque, por ejemplo, la anemia puede ser una causa de ruptura de membranas, porque al haber menos aporte de oxígeno, las membranas son más sensibles a un proceso inflamatorio y entonces se hacen más delgaditas las membranas y se destruyen, se rompen. O el proceso inflamatorio que libera interleucinas y entonces adelgaza las membranas y las rompe. Entonces hay un proceso patológico que terminó en una ruptura de membranas y salida de líquido. Entonces, eso es lo más importante. El antibiótico, pues como sabemos, frena el crecimiento, o bueno, frena ya sea matando las bacterias o deteniendo su metabolismo,
pero en lo que el organismo se encarga de finalmente determinar la infección. Eso es lo que realmente hacen los antibióticos. Ayudan a bajar la carga bacteriana a un número tal que entonces el cuerpo, su sistema inmune ya lo puede hacer. Y en bebés pequeñitos, pues eso no tienen un sistema inmune de tan buena respuesta. De hecho, por eso la BCG, la vacuna contra la tuberculosis, preferimos usarla hasta que el bebé cumple 6 meses, aunque en las guías, en las normas dice que al nacer, porque pues luego la paciente ya no regresa, pero idealmente su sistema inmune es maduro hasta después de las 6 semanas. El madurador sí, de hecho, todavía es un poco controversial. No está indicado el uso seriado de esquemas de madurez fetal. Por ejemplo, si pones en este caso ahora y luego ponerle otra vez a la semana, que es lo que se ha visto que llega el pico de efectividad, ¿no? O sea, ya ponerlo después de esa semana, hay quien lo pone, hay quien no, pero finalmente repetirlo no mejora el pronóstico y pues recordar que entonces, si pudieran, hay un concepto que se llama programación intraútero, que por haber expuesto a esta dosis de esteroide, pues sí modifica el peso que va a tener su hígado, su peso encefálico, su respuesta suprarrenal. Pero obviamente el riesgo-beneficio, pues se usa un esquema de madurez fetal. Entonces, eh, exacto, usas el esquema de madurez, llegas a la semana 34 y ahí hay que interrumpirlo, ¿no? Y entonces, pues, con base en ese punto de corte, que yo creo que es el que se tienen que aprender bien, y finalmente, pues, no está contraindicado un parto, porque aunque el tiempo de la ruptura, pues sí se puede alargar, pues llegando a las 34 semanas, más o menos 12 horas, no va a ser más diferencia que si lo operas, ¿no? Una cirugía tiene más riesgo de infectarse, de que se infecte la mamá, de que haya dehiscencia de herida por el tiempo de la ruptura. Entonces, lo mejor para las pacientes con ruptura, descartando infección intraamniótica, es que sea un nacimiento fisiológico. Y entonces de ahí que por eso, pues no hay que optar por una respuesta rápida de las... Y pues si todo está bien la prueba sin estrés, más bien sería lo que te permite que sigas con el esquema de madurez, ¿no? Cumpliendo esas 48 horas de bienestar fetal y alcanzando las 34 semanas, habría que, por ejemplo, si la persona tiene 32 semanas y tu objetivo es llegar a las 34, pues de las 32 a 34 estará hospitalizada con antibiótico, con su prueba sin estrés cada 24 a 48 horas. Habitualmente algo se complica antes de esas 2 semanas, ¿no? Eh, y hay algún dato agregado, empieza con contracciones y tal, o a veces empieza a deteriorar y entonces ahí hay que sacar. Por eso serían esos dos puntos de corte. O se completa la madurez fetal, ¿no? Y se trata de llegar a las 34 y ahí sí aplica lo que dijo Ismael, hasta donde aguante, pero dentro de este rango de las 34 semanas. Entonces, con eso creo que abarcamos los aspectos más importantes, que es cómo hacer, bueno, cómo sospechar el diagnóstico, cómo confirmarlo, y una vez confirmándolo, qué vamos a hacer a esa paciente ya se bebé, ¿no? Y bueno, algo que les decía al inicio, pues lo que más impacta son los nacimientos tempranos, ¿no? Que es lo que está asociado con mayor morbilidad neurológica, morbilidad metabólica, inmunitaria, respiratoria, intestinal, que es el nacimiento pretérmino. Y uno, pues si se rompen las membranas, pues, por lo que platicamos, pues el bebé va a tener que nacer y no será más allá de una, por mucho 2 semanas, que cuando sucedió la ruptura. El parto pretérmino es un poco la misma óptica. Aquí la ventaja es que como no se han roto las membranas, tienes un poco de más de oportunidades que hacer mientras las membranas no estén rotas. Entonces, pues puedes jugar un poco con el tratamiento. Y entonces aquí el caso clínico es de una paciente de 32 años que tiene 3 embarazos, 2 partos, uno hace 3 y uno hace un año. Todo es muy bien. Uno fue a las 37 y el de hace un año fue a las 36. Solo fue a 2 consultas prenatales y las empezó tardíamente, a las 26 y las 30 semanas. En su único estudio de sangre que le hicieron, vieron que la glucosa en ayuno estaba en 110, la creatinina sérica en 0.5, hemoglobina de 11.3, su serología es bien. Su última regla fue el 15 de octubre, es confiable, y el ultrasonido de tercer trimestre, que fue el único que se hizo, pues sí, más o menos estableció que tienen esas semanas. Entonces, sí, a cálculo rápido, como cuántas semanas tendrá este paciente.
Ujú, exacto, muy bien. Es una semana de diferencia con el caso anterior, ¿no? Entonces, 31 semanas. Entonces, pues ya, pretérmino, ¿no? Y luego acude refiriendo dolor en el hipogastrio de 24 horas de evolución, que está aumentando en frecuencia e intensidad, que se va hacia la región bar. Refiere sentir salida de líquido transvaginal blanquecino no fétido desde hace 2 días. No hay cefalea, no hay fotopsias, no hay tinnitus, no hay disnea, no hay palpitaciones, no hay distermias. Siente su bebé, pero menos. No hay síntomas urinarios, pero refiere que en su primer consulta, o sea, las 26 semanas, le indicaron antibiótico por infección urinaria. Los signos vitales son presión arterial de 120-70 milímetros de mercurio con 92 latidos, 16 respiraciones por minuto, temperatura de 36,3, saturación de 96, con un peso de 80 y una talla de 160. El fondo uterino de 24 y este de vesta pélvico por clínica. Su dorso está a la izquierda y la frecuencia está en 150. Y entonces aquí, pues ya sabemos que está pretérmino, que aunque esta paciente vino por salida de líquido, difiere del caso anterior, porque aquí, aparte de nada más sentir salida de líquido, hay dolor en hipogastrio que se va hacia atrás, que pues por definición es un dolor tipo obstétrico, lo más probable asociado con actividad uterina. Y pues el control prenatal de inicio tardío con solo dos consultas. Eh, entonces, por eso es un control prenatal que no es el adecuado. ¿Cuál de los siguientes sería un factor que se puede modificar y que se debió haber evaluado para poder prevenir el parto prematuro? Y tienes referencia a nutrición para un plan de alimentación con un enfoque para bajar de peso, porque la paciente pesa 80 y mide unos 60. Antibiótico profiláctico desde el primer trimestre de embarazo. Toma de citología cervical para confirmar Papa Nicolau categoría 1, referencia a odontología para descartar enfermedad periodontal. Y aquí podría decirles si de los factores de riesgo que se pudieron identificar en el texto, cuál de ellos pudiera ser el que tiene más peso para parto prematuro. Regina, que tan rápidamente calculó las semanas de embarazo, ¿cuál identificas como el factor de riesgo con más peso para parto prematuro en esta paciente? ¿Puede poner las opciones otra vez, por favor? Ah, sí, perdón. Bueno, estas son las de la pregunta, pero propiamente del texto, antes de la pregunta propia, o como tal, ¿qué factores de riesgo en el texto identificas como el de más peso para para parto prematuro? Pues podría ser el peso, tiene un IMC de 31.2. Ok. Fíjate que aquí curiosamente la obesidad no es un factor de riesgo aumentado para parto pretérmino, ¿no? Como lo es desnutrición. O sea, la obesidad es un factor de riesgo para preeclampsia y a lo mejor si la preeclampsia es temprana, pues va a ser una razón de parto pretérmino, pero no tanto como el tema de amenaza de parto pretérmino. O diabetes gestacional, que pues bueno, generalmente los diagnósticos, aunque deberían hacerse entre la 24 y la 28, se hacen un poco más tardíos o se sospecha por fetos grandes. Eh, per se la diabetes gestacional tampoco directamente es causa de parto pretérmino. Y en esta paciente, o sea, bueno, por ejemplo, la edad sería un factor de riesgo. Control prenatal deficiente es un factor de riesgo para parto pretérmino, sí, por el número de consultas, pero de los que está aquí, ¿cuál sienten que es el más?
Hay uno que es prácticamente le dio y entonces lo tiene y entonces 60% más riesgo para que tenga parto pretérmino. Exacto. Hace un año tuve un parto, pero más que tener un parto y el periodo intergenético en términos de cuál es el mejor espacio de tiempo para poder programar embarazos, es que sea de más de 6 meses, ¿no? Pues en ese tiempo, en ese sentido, pues, eh, ahí dio la libra, ¿no? Pero sobre todo, ¿no? Su bebé de hace un año nació a la semana 36 y el anterior nació rayando a las 37. O sea, el antecedente de parto pretérmino es de los factores de riesgo que no puedes modificar, el que más peso tiene para parto pretérmino. Entonces, si tienes un antecedente de parto pretérmino, hay que pensar que ese paciente lo va a tener. Y lo demás, ¿no? Control prenatal deficiente, no hay anemia en este caso, pero la anemia también es un factor de riesgo para parto prematuro. Entonces, aquí un poco el tema de, pues sí, las gestas paras y sobre todo las qué semanas fueron, es como tema de si la paciente anterior hubiera tenido un antecedente de parto pretérmino, pues también lo tendría para en ese embarazo y para ruptura de membranas como causa de ello, ¿no? Y entonces ahora sí la pregunta directa es ¿cuál de estos, nutrición para bajar de peso, que ya les di ahí un tip de por qué esa no es, y luego antibiótico profiláctico desde el primer trimestre, porque alguien puso aquí, Regina puso la IBU, pues no sabemos si tiene IBU en este momento, la tuvo hace un mes al menos y le dieron tratamiento y el ideal sea como que se quitó, al menos ahorita no refiere sintomatología urinaria. Entonces, de lo que sí sabemos que tiene, cuál de ellos pudiera haber sido clave para poder enviar como tratamiento de, como tenerla en mente para riesgo de parto pretérmino y que se pudo haber estudiado y que probablemente se puede haber prevenido. No, la no, porque decíamos que el índice de masa alto, aunque sí tiene como riesgo para otras comorbilidades, no es directamente para parto pretérmino. Si fuera baja eso, entonces sí, es un factor de riesgo. No, no realmente, porque la citología cervical, si no ha tenido la paciente un Papa Nicolau en su vida, pues en las consultas prenatales se puede tomar, aunque hay cambios, perdón, hay cambios en el aspecto del cervix y puede haber cambios asociados que a lo mejor no es el mejor tiempo, pero dado que la paciente no tiene ninguno, pues bueno, ahí hay que pedirlo. Pero no tanto como parto pretérmino. Por ejemplo, si dijera que tiene antecedente de cono cervical y fue un cono profundo, por ende es un cervix corto, ahí sí pudieras pensar que ese sería un factor de riesgo, a lo mejor incluso hasta para pérdida gestacional temprana, ¿no? Por la insuficiencia cervical a causa de esto. Pero como tal, si lo que quieres es solo confirmar que el Papa Nicolau es categoría 1, pues no, no está dirigido a prevenir parto pretérmino. Odontología, exacto. O sea, es el factor de riesgo casi que patognomónico, enfermedad periodontal. Y pues las embarazadas ves que tienen cambios en las encías, eh, es más fácil que las mucosas sangren. Entonces, digamos que es una zona vulnerable. Y enfermedad periodontal está directamente relacionado con ruptura prematura de membranas y parto pretérmino. Entonces, aquí el mensaje es todas las embarazadas tienen que tener al menos una valoración por un odontólogo. Y si estás pensando en parto pretérmino y ruptura de membranas, te tiene que venir automáticamente el qué tal que tiene algo en la parte bucal y no lo estamos viendo. Y luego, igual, dentro de este deficiente control prenatal, ¿cuál de los siguientes se pudo haber identificado como mayor riesgo de parto pretérmino? Y viene tacto vaginal desde el primer trimestre para ver si hay dilatación, medición de longitud cervical endovaginal en el primero y segundo trimestre, es por ultrasonido, curva de crecimiento fetal para prevenir un feto grande o resonancia magnética para confirmar malformación mulleriana.
Ok, sí, está, creo que hay menos disparidad de las opiniones. Eh, Aquí no hay que perder de vista que esta paciente tiene alto riesgo para parto pretérmino. Entonces, en ella se está obligado a hacerle medición cervical en el primer trimestre y luego entre las 18 y 22 semanas para confirmar si hay riesgo alto o no de parto pretérmino. Si es una paciente que es su primer embarazo eh, y al menos no es bajo peso, eh, no hay anemia, pues puedes pensar que no tiene un factor de riesgo alto y para las semanas que tiene, si hubiera un tema de cervix corto ya se hubiera visto, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente de alto riesgo tiene que tener una medición de longitud cervical. Y aquí, pues el corte es, pues que sea menos de 2.5 centímetros o 25 milímetros. Ahí piensas que la paciente tiene alto riesgo y desde el diagnóstico, ya sea en primer o en segundo trimestre, puedes haber empezado con progesterona micronizada endovaginal, que es el tratamiento de elección, o pues alguien que es un poco más invasivo, un cerclaje. Feto macrosómico, aunque sí se puede asociar con parto pretérmino, pero no es el de mayor riesgo para ello. Y resonancia magnética, aunque las malformaciones mullerianas pues sí se pueden documentar por resonancia magnética y también están asociadas con parto pretérmino, porque al modificar la arquitectura del útero, haciéndolo arcuato, eh, bicorne, pues finalmente pues la paciente pues ya embarazada ya no hay más que hacer. Esto más bien sería en un contexto de infertilidad. Y bueno, entonces, previamente el consentimiento verbal de la paciente y con el personal de enfermería en turno, que es súper importante hacerlo en la práctica, sean un obstetras. Hay que colocar un espejo sin lubricante, como vimos en la parte de ruptura de membranas, el lubricante puede modificar las condiciones. ¿Y cuál de las siguientes sería la conducta a elegir? Tomar muestras para fibronectina fetal y cultivos para ver si hay y cómo es el sangrado, hacer una amnioinfusión transcervical, descartar infección activa por molusco, por VPH o por herpes, o confirmar si hay dilatación cervical. Mm, La dilatación cervical debe ser contacto rectovaginal, porque tú puedes poner el cervix y solamente que la paciente esté completa, o a lo mejor podrás ver entrecerrado y que está abierto 1 centímetro, pero finalmente no es como tal la forma de confirmar dilatación cervical, ¿no? Ese es meramente contacto. Así es, justamente es antes de específicamente tocar a la paciente, como decíamos en ruptura de membranas, poner un espejo. Como aquí no hay antecedentes de ruptura y a lo mejor pudieras pensar, porque aquí va a ser el síntoma principal es dolor y aunque la paciente refiere salida de líquido blanquecino, un poco blanco, pues ya lo asocias un poco más con flujo vaginal y a lo mejor tiene una cervicovaginitis, entonces hay que ver directamente, a lo mejor es cándida, a lo mejor es una mixta, una vaginosis mixta. Eh, y finalmente tienes que descartar que haya sangrado, aunque ella lo niegue, hay que verlo. Y entonces aquí pones el espejo, no tanto dirigido, a lo mejor si ves que francamente hay salida de líquido amniótico, pues tomas una cristalografía, pero en este sentido, si no hay líquido, pues uno es ver si hay sangrado o no, y tomar pruebas, que estos son inoculos, porque una vez más
la parte infecciosa es la original. O sea, porque hay contracciones antes de tiempo, seguramente hay un proceso inflamatorio que pueda estar determinado por un proceso infeccioso, y la fibronectina fetal, pues es una de las pruebas diagnósticas específicas de parto pretérmino, ¿no? La fibronectina, como bien lo dicen, fetal, es una fibronectina que mantiene adherida a la placenta al útero y que no debe haber concentraciones vaginales de ella, y por lo mismo, si encuentra tomando de saco que hay fibronectina, pues está asociada eh, con riesgo de parto prematuro, o ya con las contracciones, pues es que está teniendo un trabajo de parto pretérmino. La infusión transcervical, eso realmente es una medida experimental que se hacía cuando hay ruptura de membranas, donde la hipótesis era que si no hay líquido y tú le pasas solución estéril, pues entonces no tendrías un tema, pero finalmente no es tanto la cantidad de líquido, sino la exposición al ambiente extrauterino. Y aunque sí es importante conocer si hay infecciones activas, lesiones por VPH, herpes o molusco contagioso, no es lo más importante, porque aunque hay infección herpética activa o por virus del papiloma humano y ves las papilas, no hay tanta asociación con ruptura de membranas. De hecho, generalmente los virus pues, son un poco silentes en el sentido de afectación fetal, ¿no? Y bueno, decíamos que dilatación cervical no, porque esa es contacto, después de haber tomado las muestras con espejo. Y pues una vez más es documentar que bebé esté bien, y aquí pues te sirve el registro cardiográfico, lo decíamos en la clase de parto, documentar objetivamente que sí hay contracciones, entonces ahí se puede medir la duración y la intensidad. Hay dos contracciones en 10 minutos, 50 cada una, no hay desaceleraciones, pues pensamos que debe estar bien. De acuerdo al protocolo de exploración vaginal, se encuentra que hay 3 centímetros de dilatación con 30% de borramiento, se sienten las membranas, entonces otra forma clínica de saber que no hay una ruptura franca, y leucorrea, ¿no? No fétida, pues lo más seguro pues, es que pues, sea propiamente del embarazo. Tener más progesterona por el embarazo hace que el flujo cervical sea blanquecino, espeso, también un poco con el enfoque de evitar contacto con la flora vaginal, y lo confirmaste con espejo, y ahora hay tacto también, que no hay sangrado. Y entonces con esta información, lo que tú harías sería, pues alta a domicilio, a que se quede acostada y la vuelves a ver en una semana, a ver si ya se quitaron las contracciones. Ultrasonido para descartar malformación mulleriana, mantener en observación con hidratación y reposo absoluto, o solicitar examen general de orina y cultivos vaginales. Ok. Mm, ¿Por qué no la darías de alta? Estrictamente hablando de las condiciones del cervix, recordando la clase de parto, pues tiene, pues no es un trabajo de parto activo. Sí tiene 2 en 10, pero no tiene las 3 o más en 10 minutos para considerarlo un trabajo de parto. Ok, a lo mejor en la métrica o con la óptica de saber si ya tuvo 2 partos, entonces el cervix está más sensible, pudiera responder más rápido, eso puede ser una opción.
y por el tiempo, ¿no? Del nacimiento anterior y que también fue preterno, entonces esta paciente de alto riesgo no la puedes dejar ir a casa. Y de hecho, la definición de amenaza de parto pretérmino, a diferencia de un trabajo de parto pretérmino, es que el trabajo de parto pretérmino es igual que el parto de término, o sea, 3 o más contracciones en 10 minutos, con dilatación cervical de más de 4 centímetros y más de 50 de borramiento. Eso ya es francamente características de un trabajo de parto, solo que ahora pues es antes de la semana 37. Entonces aquí la definición específica de trabajo de amenaza de parto pretérmino es al menos dos contracciones en 10 minutos, o 4 contracciones en 20, o 8 contracciones en 40 minutos, con modificaciones cervicales que todavía no sean compatibles con un trabajo de parto activo, ¿no? Entonces esa es la definición de amenaza de parto pretérmino, que con los datos que tienes aquí, más las semanas que calculaste con la información del caso, pues sabes que sí se trata de una amenaza de parto pretérmino. Y un factor de riesgo hace que entonces pues, se tenga que quedar la paciente, no para hidratarla y en reposo, porque al menos, aunque la oxitocina se parece a la vasopresina y pacientes deshidratadas tendrán contracciones, pero no tal que hagan modificaciones, y el reposo absoluto no mejora el pronóstico de las amenazas de parto pretérmino. Decíamos entonces que hay un origen de la amenaza de parto pretérmino y que si ya tomaste una muestra de hisopo con espejo, pues lo que te falta estudiar es ver si hay algún dato de infección urinaria, ¿no? Que aunque el cultivo es el estándar de oro, puedes dar una idea de cómo está un examen general de orina. La respuesta correcta, y de acuerdo a lo que viene en la guía de práctica clínica, es que confirmando bienestar fetal, integrando el diagnóstico de amenaza de parto por término, pues hay que tomar muestras, ¿no? Cultivos vaginales, fibronectina fetal, como en la pregunta anterior, examen general de orina, ¿no? Porque de las causas que más frecuentemente evolucionan tanto parto prematuro como ruptura de membranas, es una infección de vías. En el embarazo pues pueden ser asintomáticas hasta en un 40 o 50%, ¿no? No tener bisuria, tener vesical, poliuria y sí tener la infección, ¿no? Y entonces no haberla sentido y más bien ver la consecuencia de ella. Y luego en el rango de edad gestacional, dijimos 31.1, ¿cuál sería el agente tocolítico, o sea, que inhibe el trabajo de parto pretérmino, que elegirías? Fíjate que los nitratos todavía están en estudio de saber si se utilizan como tratamiento político específico. Se tiene como una hipótesis de que funcionan, pero ahí todavía no hay una indicación específica, no está confirmado como tal. Los nitratos no es una opción. El sulfato es más neuroprotector, así es, y de hecho, aunque la guía de práctica clínica dice que sí se puede usar como un tocolítico, no es el de primera línea y su finalidad principal pues es la neuroprotección. No es el de primera línea. De hecho, el de primera línea, como bien lo escribió Regina, pues es el nifedipino. Eh, la respuesta correcta, el de elección, sería nifedipino. La orsipernalina, que es un betamimético, da más síntomas o tiene más síntomas secundarios que lo que puede inhibir al útero y realmente su capacidad de uteroinhibición pues no es la mejor. De hecho, en todo caso, pues el antagonista de oxitocina, que es el atosiban, sería el de primera elección, no está enlistado aquí, no está disponible tampoco en todas las unidades de la seguridad pública y pues es como un esquema de dosis que tienes que estar
pues como dosis reducción o dosis aumento, es un poco más complejo. El nifedipino pues es viral, hace efecto rápido, entonces ahí nada más habría que cuidar con el nifedipino, pues que se potencie tanto la paciente. Pero el ideal, el de primera elección, por las semanas en este caso, es el nifedipino. Ahí hubiera habido un poco de controversia si hubieran enlistado la indometacina, porque estrictamente hablando tienes chance de usar un inhibidor de prostaglandinas, que finalmente es lo que hace que haya contracciones, ¿no? La indometacina rectal, antes de la semana 32 específicamente, pero como no está aquí, pues el nifedipino es el que mejor funciona. De hecho, el nifedipino tiene mejor útero inhibición después de las 32 y tiene ligeramente mejor útero inhibición la indometacina antes de las 32. A lo mejor sería un dato que sería bueno recordar. Le das el nifedipino, que es el de primera línea, persisten los síntomas y por eso la paciente se decide internar, ¿no? Porque tiene factor de riesgo, tiene el diagnóstico, le diste el nifedipino, que es de acción rápida, a los 20 minutos ya tendrías que ver mejoría. Entonces, al no verla, mejor la ingresas. Y por las semanas que tiene, ustedes eligen mantener en reposo absoluto y vigilancia de binomio, antibiótico empírico y amplio espectro para vaginosis bacteriana, esquema de corticosteroides para maduración fetal y tocolítico, programar amniocentesis para descartar infección intraamniótica. En lo que piensan en la respuesta, regreso enseguida. Dame 2 minutitos. Ahí les dejo la pantalla. Listo, regreso entonces. Ok, Ismael dice que es esquema de corticosteroides para madurez fetal y tocolítico. ¿Quién está de acuerdo con lo? ¿Quién discrepa? ¿Por qué no amniocentesis para descartar la infección intraamniótica?
Ok. Fíjate que tal cual lo dice la guía de práctica clínica, en donde mientras no se documente ruptura, el antibiótico empírico no está indicado, no es lo ideal. Y pues no estarías pensando tanto en la vaginosis bacteriana, sino a lo mejor en una infección de vía urinaria, que sería más frecuente que si necesitas un antibiótico eh, por digamos, la intensidad. O sea, hay más riesgo de ruptura y de parto pretérmino y amenaza de parto pretérmino con una infección de vías urinarias no detectada que con una vaginosis bacteriana. De ahí por qué el antibiótico empírico no, aunque sí hay que, finalmente el foco que está generando inflamaciones, que seguramente sí hay que usar antibiótico en su momento. Y lo de programar la amniocentesis no, porque hay un riesgo con la amniocentesis, hay ruptura de membranas. Entonces, dentro del concepto de ya hay ruptura de membranas, hay que descartar la infección típica con la amniocentesis, pues el factor de riesgo pues ya está, ¿no? Ya tiene ruptura, ya no hay factor de riesgo por la amniocentesis. Y aquí, pues es una amenaza de parto pretérmino, membranas íntegras, entonces, pues evitar ese riesgo de entonces convertir esa amenaza de parto pretérmino en una ruptura prematura de membrana. Entonces, y el reposo lo pongo, repito aquí esa parte, ese concepto, porque sabemos que si se queda la paciente acostada sin moverse o se la pasa haciendo su rutina normal, no mejora o bueno, no cambia el pronóstico del trabajo de parto pretérmino, de amenaza de parto pretérmino. Y pues si favoreces estasis venosa, trombosis, el embarazo en un estado protrombótico, entonces lo ideal es no tenerlas en reposo absoluto. Y entonces aquí el uso de tocolíticos, el objetivo de ellos sería suprimir las contracciones uterinas para que la paciente se pueda ir de alta, que termines el esquema de madurez fetal, que evites la progresión del trabajo de parto pretérmino o alcanzar el término del embarazo. Por este contexto, Regina, donde ya le diste al nifedipino y de todos modos sigue con las contracciones, sí hay que seguir dando el tocolítico, pero realmente no es para prevenir el trabajo de parto pretérmino, porque finalmente si hay una infección que esté causando irritación tal que se activen las contracciones y haya modificaciones cervicales. El origen, o sea, el tema no son tanto las contracciones, o sea, sí lo es, de hecho, ahorita lo terminamos de comentar con fines de esta pregunta, pero finalmente es quitar lo que originó a esa, o tratar lo que originó esa inflamación inicial. El término del embarazo, digamos que en amenazas de parto pretérmino que tienen una alta probabilidad de que se inhiban, que seguramente fue a lo mejor una IBU que apenas empezaba, una bacteriuria asintomática, todavía no una cistitis o una pielonefritis, que son las que responden con el nifedipino, que llegan contracciones, le das el nifedipino, se le quitan las contracciones, tienes resultados, das tratamiento específico, porque seguramente ahí hay una IBU o una cérvico, das tratamiento y la paciente se va. Pero realmente iba un poco ligado a lo que estaba diciendo. El objetivo de la amenaza de parto pretérmino es quitar el foco de inicio. Los tocolíticos te ayudan a que pues no progrese digamos, en ese escenario, pero realmente el objetivo es, eh, y tal cual también lo van a leer así tácitamente en la guía, es que se complete el esquema de madurez fetal. O sea, los tocolíticos es para eso, o, y que traslades a la paciente si es que estás en un hospital que no tiene terapia intensiva neonatal,
y que entonces pues el tocolítico es para que no vayan a hacer SDB en el traslado y que alcance a completar el esquema de madurez fetal. A la par, si tú haces el tratamiento dirigido, ya sea antibiótico sistémico, oral o tópico vaginal, y le das el tocolítico y empieza a bajar las contracciones, pues va a ser la conjunción de quitar el foco infeccioso y de que estás bloqueando la dinámica uterina. Pero si no tratas el origen, por más que le estés dando ya sea un bloqueador de canal de calcio, un betamimético, un bloqueador de receptor de oxitocina, la inflamación es tal que no tienes. Entonces, la respuesta correcta es completar el esquema de madurez fetal. Para eso es el datocolisis, la autoinhibición, y el traslado, buscarle traslado si es que estás en un escenario donde no puedes atender a ese bebé. Todo esto también va de la mano porque hay pacientes que ya tienen 35 semanas, que recordando la pregunta de la ruptura de membranas, a las 34, pues prácticamente ya les da muy igual 34, 35, 36, 37 semanas. Y finalmente el objetivo es comprar tiempo para hacer efecto de madurez fetal o que el tratamiento antibiótico o antimicrobiano le permita quitar esa inflamación de inicio, ¿no? Entonces es súper importante. Los tocolíticos son solo para el esquema de madurez. Si ya le aplicaste el esquema, pues ya no tiene tanto sentido útero inhibir. Si tratas una infección concomitante y de todos modos siguen las contracciones, lo más seguro es que haya algo que por eso el útero se está defendiendo y está habiendo contracciones. Entonces ahí lo mejor, o digamos que eso es como un dicho en el ámbito de ginecobstetricia, si no se detiene el parto con los uteroinhibidores es porque hay algo que está pasando que no sabemos qué es, que a lo mejor no lo hemos diagnosticado o que está enmascarado y le hace mejor a ese bebé estar fuera que estar expuesto a esa inflamación. De hecho, por eso, si se fija, pues la autoinhibición también es en la ruptura de membranas, está muy controversial si o no, más bien es esquema de madurez fetal. Si durante ese esquema de madurez fetal, en el contexto de ruptura de membranas, se activa el trabajo de parto, mejor resolver el embarazo. Y en el marco del trabajo de parto por término, están las membranas íntegras, pues tratar de sí completar el esquema de madurez fetal y darle latencia al tratamiento antibiótico. Y luego, en relación con el sulfato de magnesio, ¿cuál de estas ustedes creen que sea la correcta? Es el tocolítico de elección después de Tosiban. Sus efectos secundarios son raros y leves. No debe usarse junto con nifedipino o reduce el riesgo de parálisis cerebral. ¿Alguien que cree que no se debe combinar con nifedipino? La opción correcta sí es la D, ¿no? Reduce el riesgo de parálisis cerebral, que de hecho es para lo que está pues indicado en este contexto de trabajo de parto por término, una de parto por término. También se puede usar en preeclampsia para disminuir el riesgo de convulsiones. Eh, no es el tocolítico de elección, decíamos que realmente no tiene tanta eficacia para quitar las contracciones, aunque sí es un relajante de músculo liso, pero no lo es tan fuerte como el atosiban, como el nifedipino, como la endometacina. Sus efectos secundarios, al bebé no hay un tema, aunque puede bajar la frecuencia cardíaca y los movimientos, pero realmente no es relevante durante el uso del sulfato. En la mamá sí puede haber oliguria, puede haber disminución de los reflejos y en el peor de los casos, pues sí puede haber falla ventilatoria, ¿no? Porque estás poniendo magnesio intravenoso. Entonces, finalmente,
en el marco de protección neurológica sí está bien, pero sus síntomas o signos de que algún efecto adverso está sucediendo, sí hay que estar muy al pendiente. Y él no debe usarse en conjunto con nifedipino. Hubo un tiempo en el que se pensaba que potenciaba los efectos adversos el nifedipino del sulfato. Realmente no hay un tema. Puedes combinar incluso sus diferentes mecanismos de acción de los tocolíticos, nifedipino más atosiban, nifedipino más endometacina. Que les digo, finalmente no es tanto el detener para siempre las contracciones, pero al menos sí de darle tiempo al tratamiento antimicrobiano de base y o al esfuerzo fetal. Y luego con relación a los corticosteroides, incluso también sirve de repaso para lo que se utiliza en ruptura de membranas, se asocia con un 40% de muerte neonatal porque se inmunosuprime el bebé. Esta inmunosupresión aumenta 44% los primeros 2 días de vida en prematuros. Se reduce la hemorragia interventricular, la enterocolitis necrotizante y el distrés respiratorio. O reduce el distrés respiratorio, la enterocolitis, pero aumenta el riesgo de que ingrese a cuidados intensivos por una falla suprarrenal congénita. Jesús, ¿sigues ahí? Sí, doctor. ¿Cuál crees tú que es la correcta? La B. Ok. Regina, Obi, ¿qué piensan? Ismael dice C, Jesús dice B. Ok. Sí, la correcta es C, porque el uso lo decíamos un poco en la parte de la ruptura de membranas, que a lo mejor Jesús todavía no estaba en ese momento, pero decíamos que la madurez con los corticosteroides no solamente está enfocado a aumento del surfactante para disminuir el distrés respiratorio, sino también disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante porque aumenta la madurez intestinal y pues de la misma forma reduce la hemorragia interventricular. O sea, el esteroide actúa a nivel de núcleo, en los neumocitos tipo 2, en los enterocitos, en las células de la glía, para mejorar la respuesta al estrés, tanto respiratorio como intestinal como neurológico. Entonces mejora el pronóstico en esas tres esferas. Por eso se llaman terapia antenatal de madurez fetal. Y al contrario de aumentar la muerte neonatal, el usar los corticoides disminuye casi al doble el riesgo de que un bebé se muera. No causan inmunosupresión y por lo mismo pues no va a aumentar el riesgo de infecciones. De hecho, al contrario, las mejora. Y pues al contrario, disminuye el ingreso a cuidados intensivos por cualquier causa y no afecta la falla suprarrenal congénita. Pero lo que sí tienen, y por eso no es que a todas las pacientes entre las 28 y las 34 semanas reciban un corticosteroide preventivo por lo que pueda pasar, porque decíamos que está la programación intraútero, porque justamente al estimular estos segundos mensajeros para acción nuclear, para la expresión de factores de crecimiento, de respuesta en la producción específica de surfactante, por ejemplo, digamos que ese es el beneficio, que obviamente pues es todo en relación a un bebé que no tiene madurez pulmonar todavía, pero no el uso a todas las pacientes porque disminuye la masa hepática, disminuye la masa encefálica y disminuye el peso al nacimiento. Que dices, bueno, ¿eso qué relevancia tiene? Pues que en bebés sensibles sí puede disminuirles la masa neurológica y alterar su
su desarrollo neurológico final. Entonces, por eso no se les pone a todas, solo en casos de que el bebé tenga riesgo de los próximos años. Y entonces, un poco redundante, pero sobre todo para hacer hincapié, seguramente sí va a haber preguntas distintas con relación a esto, es el sulfato de magnesio y su indicación. Y en este caso no se recomienda, es un embarazo menor a 32 semanas, que no significa por tener una dilatación cervical de 3 centímetros, que reduce la hemorragia ventricular combinada con fenobarbital y reduce la aparición de parálisis cerebral y trastornos del desarrollo motor. Jesús, te digo a ti porque eres el que tiene el micrófono abierto, entonces es más fácil. ¿Cuál crees que es el objetivo de usar sulfato de magnesio? No, no estaba abierto, lo acabo de abrir. Bueno, lo No, o habíamos... sea, de que tú usas Ah, el... Ajá, dime, sí, dime. doctor. Sí. Ajá, bueno, habíamos visto en la pregunta anterior que reduce la aparición de parálisis cerebral y trastornos del desarrollo motor. Mm, pero aquí no sé. Sí, o sea, esa es la correcta. El objetivo del sulfato de magnesio en contexto de nacimientos prematuros por ruptura o por eh, amenaza de parto pretérmino, que sea intrahospitalaria su tratamiento, pues es si tienes menos de 32 semanas, hay que usarlo. Entonces, la 1, a partir de ahí, pues se descarta. Lo puedes usar con trabajo de parto pretérmino, porque con tener la dosis de impregnación de sulfato, que es de 20 minutos, 40 minutos por mucho, porque de hecho se pasa en bolo, entonces rápido, con estar presente 1 hora al menos, ya tienes el efecto neuroprotector. Entonces, pues si tiene 3 4 5 6 centímetros, le das el beneficio al bebé de mejorar su pronóstico neurológico. Ya vimos que no es el mejor útero inhibidor, entonces pues no va a retrasar el trabajo de parto, aunque lo pudiera ahí pues darse chance a sí mismo de actuar. Y reduce la hemorragia periventricular, sí, pero no necesita estar combinado con fenobarbital. De hecho, el fenobarbital no hay que usarlo en el embarazo. Y entonces, por ende, pues sí, la respuesta es que el uso de sulfato de magnesio en el concepto de parto pretérmino o en el contexto de parto pretérmino es reducir parálisis cerebral y trastornos del desarrollo motor. Ok, pues con esta última pregunta es que cerramos con este caso clínico de parto pretérmino. Si se fijan, pues bueno, las dos se parecen mucho porque el contexto es que tratas de evitar nacimientos de bebés pequeños. En la ruptura, pues ya no se puede evitar mucho, pero le das el beneficio de la madurez fetal con los esteroides, mientras no haya datos de infección. Y en el parto pretérmino, pues tratas de buscar con los estudios que solicitas, cultivo vaginal, examen general de orina, el foco infeccioso o periodontal también, ¿no? Si hay algún proceso periodontal, pues también hay que tratarlo y eso automáticamente disminuiría la estimulación sobre el músculo liso. Con ayuda de los tocolíticos, pues le das chance que no progrese, pero no más allá de las 48 horas que te da la madurez fetal. Entonces, si llegas a las 48 horas de madurez fetal eh, eh, y las contracciones se quitaron, pues es el motivo de alta de las pacientes. Si cumpliste las 48 horas y siguen las contracciones a pesar de los tocolíticos, hay que suspender el tocolítico y pues, decirle a la paciente, ya el objetivo principal se cumplió. Si no se detuvo con los medicamentos destinados para inhibir el trabajo de parto, no se va a detener, entonces el bebé tiene que nacer. Y las guías dicen que nacimientos antes de las 32, pues tienen que ser
o deberían ser por cesárea para evitar el trauma obstétrico, y a partir de las 32 puede ser un parto natural. No sé si tengan alguna duda en específico de lo que platicamos ahorita. Algo que crean que faltó revisar o que sientan que pudiera ser un punto débil en estos temas. Muy bien. Entonces, eh, lo que seguiría el 27 de mayo sería el puerperio fisiológico y patológico, y como va de la mano con lactancia materna, lo vamos a incluir. Por si quieren ir dándole lectura a algo o reforzando puntos base de ello, y pues igual va a ser la temática de casos clínicos. ¿Sale? Entonces estamos en contacto, lo que necesiten pues lo pueden comunicar, o si eh, me quieren escribir también, no sé si les puedan pasar mi contacto para que lo tengan, y por ahí se pueden ir revisando dudas. Si no hay más que agregar, pues entonces nos estaremos viendo en una semana. Gracias, doctor. Buenas noches. ¿Ya no hay dudas, doctores? Muy bien, no, gracias a ustedes. De verdad, gracias por interesarse. Yo creo que en medicina lo que falta es que se interesen por seguir puliendo conocimientos. Entonces, pues qué bueno que están en esto. Y pues nos vemos en una semana entonces. Buenas noches.